Sonavalue Club te presenta Casting Strategies, el programa de inversión y finanzas de Lorenzo Serratosa y José Iván García, socios de Cow Market Seafi y asesores de fondos como Fonvalcem o Fórmula Cow Tecnología. Aprende las claves del trabajo de los grandes inversores de la historia desde Benjamin Graham hasta Warren Buffett, pasando por Joel Greenblatt, Cliff Asness o Tobias Carlyle, y descubre cómo aplicar sus estrategias. Esto es Casting Strategies. Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a Casting Strategies. Dentro de unos años, cuando hablemos de Value Investing en España, ya no hablaremos de los viejos conocidos de Value Investing, o quizá hablemos de ellos, pero entre ellos habrá un nombre más. El nombre de una gestora, Oros, y el nombre de un gestor que está con nosotros hoy y que nos va a contar por qué yo hago esta afirmación y en base a qué me lanzo a decir que va a ser quizá uno de los proyectos más exitosos que haya en España en referencia al value investing y a la inversión. Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro Martín de Oros, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y la primera cosa que te quiero preguntar y que me divierte mucho es ¿cómo llegaste a este mundo de la inversión y hacer tus primeras inversiones en bolsa? Porque eso supongo que es lo que te ha convertido en lo que eres hoy, ¿no? Bueno, buenas tardes, Lorenzo, y muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Ojalá de aquí a 20 años o a 30 años pues seamos una exitosa gestora, ¿no? Al final el mundo de la inversión yo creo que me viene un poco desde la mentalidad empresarial, ¿no? Te comentaba antes, fuera de la cámara, que desde muy pequeñito le pregunté a mi padre que yo quería, desde que tenía 8 años, invertir el dinero, pero no quería tenerlo en el banco, ¿no? ¿Dónde lo podía poner? Yo no sabía ni siquiera de la existencia de la bolsa, pero ya quería invertir en algo donde pudiera poner el dinero y sacar rentabilidad, ¿no? Más, ¿no? Exactamente. Me acuerdo de pequeño que tenía unas peceras en casa y criaba peces y los vendía en el colegio, ¿no? Desde muy pequeñito ya tenía esa mentalidad empresarial de intentar ganar dinero, de crear riqueza, que es un poco pues lo que intentamos hacer ahora en nuestras compañías, ¿no? Eso me suena tan a Warren Buffett, ¿no? Tan ese yo creo que sí, tener que es esa mosca, ¿no? Que te pique la mosca de la generación de riqueza, lo que tú dices, Sí, ¿no? sí, Y sí. estar continuamente ya desde pequeño decir, bueno, a ver, ¿cómo gano dinero? ¿Cómo hago negocios? Los peces, los periódicos, da igual. Efectivamente. Y de repente que aparezca la bolsa en el camino, ¿no? Como fórmula. Claro, tú vas madurando en tu proceso inversor. Al principio invertías pues hace ya años, ¿no? Con el periódico, con las cotizaciones del día después, luego empezó el teletexto y luego ya la tarifa plana después de las 6 de la tarde, ¿no? En la que podías acceder a la información, ¿no? Pues todo eso para muchos de los que nos escuchan... Es un proceso que no ha parado hasta hoy, ¿no? No, O y sea, evidentemente es algo que no has invertías... dejado de hacer hasta hoy. Efectivamente, invertías de una forma, luego te das cuenta que esos diversos métodos no funcionan y que, en nuestra opinión, pues al final, para ganar dinero a largo plazo, pues hace falta analizar muy bien las compañías. ¿Cómo fue ese giro de Bueno, de empezar a invertir sin saber muy bien lo que está haciendo uno a decir, no, es que me quiero dedicar a esto, por tanto quiero saber de esto? Bueno, al principio cuando invertías y veías que las compañías publicaban beneficios, pero que ganaban más y las acciones caían y decías, oye, esto de los beneficios no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si ganan más dinero pero caen, esto algo descuadra, ¿no? Entonces invertías pues diversos métodos, el análisis técnico y muchísimas fórmulas que no funcionaban, ¿no? Hasta que te das cuenta, empiezas a estudiar contabilidad y terminas dándote cuenta que efectivamente al final, a largo plazo, pues cuando las compañías van haciendo crecer sus beneficios, pues a largo plazo eso se termina recogiendo, ¿no? Pero hace falta tener un poco de paciencia. A mí es que me recuerda tanto lo que yo he vivido, porque claro, yo era también inversor en los años 90, con los primeros modems aquellos que hacían Conectarse, ¿no? entrar a los primeros brokers que había, porque antes era el teletexto y todo esto. Y el mismo proceso que tú, es decir, primero invertir, tener más o menos éxito, no tener éxito, y luego decir, bueno, ¿y esto por qué es así, no? ¿Y cuál es el método para tener éxito? Y acabar en el mismo sitio que tú, en el value investing. Sí, efectivamente. Es el lugar, te pregunto, en el que todo el mundo más o menos acaba, no acaba. Si no acabas ahí, porque es... Warren Buffett dice, value investing, ¿o lo entiendes en una hora o no lo entiendes jamás? Es sentido común, ¿no? Y al final requiere muchas cosas, ¿no? Requiere mucha paciencia, requiere mucho trabajo, requiere una visión de muy largo plazo
y todas esas cosas en un mundo cada vez con más estímulos, cada vez con... permanentemente te llegan millones de correos electrónicos, de noticias, de un montón de cosas, pues te inducen permanentemente a actuar, ¿no? Con lo cual yo creo que es difícil tener la mente fría de decir, no, que no estoy pensando en lo que está haciendo la cotización, que ha caído un 20%, es que lo que me importa es la publicación de resultados, que ha sido lo que yo esperaba, ¿no? Con lo cual, para mí la compañía vale un 2% más, pero el mercado está diciendo que vale un 25% menos, ¿no? Oye, pues ya el tiempo me dará la razón, ¿no? O sea, un poco... Y respecto de la... Porque estás comentando que al final llegas al value investing, tratas de tener inversiones en las que estás convencido, es una inversión en la que entiendas. Has comentado una cosa que me parece interesante, que es el tema de empezar a estudiar contabilidad. Me acuerdo que para mí ha sido una de las cosas que más me han ayudado, es decir, entender. Me acuerdo que hace muchos años quise leer el libro de Securities Analysis y el otro de Benjamin Graham, y en realidad me di cuenta que no tenía ni idea. O sea, que no entendía los conceptos porque me faltaba la base de contabilidad, ¿no? Pero una vez entiendes la contabilidad dices, ostras, me lo puedo releer otra vez y puedes entender, ¿no? Entonces, la pregunta, disculpa el circunloquio la pregunta es, ¿y qué tipo de compañías te gustan? Porque ahora eso es otro tema, o sea, el value investing es muy amplio. Entonces, ¿qué tipo de compañías te gustan dentro del value investing? Hombre, nosotros entendemos en Oros el value investing siguiendo 5 principios de inversión. Negocios fáciles de entender, con ventajas competitivas, con una posición financiera sólida, con una buena gestión de capital y el precio adecuado, ¿no? Pero claro, supongo que esto es lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Yo Claro, creo que, eso está bien, sí. que en el año 2012 o en el año 2013 esto era muy fácil y en los últimos años pues está siendo más difícil encontrar esas compañías, esas Vidralas, Viscofan, Grifols, Amadeus, esas compañías espectaculares al precio adecuado, ¿no? Entonces, pues, hemos tenido que ir mirando en otros sitios y sitios en los que el mercado entiende que van a sufrir a corto plazo, como por ejemplo, pues, compañías que están en Reino Unido, que se pueden ver afectadas por el Brexit, pues este tipo de compañías, o en zonas geográficas donde hay menos analistas o menos gestores que analicen en profundidad las compañías, pues este tipo de cosas que pensamos que quedan fuera del radar de la mayor parte de análisis, ¿no? Hay un tema que me interesa mucho y que le doy vueltas últimamente bastante, y es el tema de aplicar el value investing en un fondo de inversión, como lo conocemos, que tiene valor liquidativo diario y que el cliente lo ve todos los días, ¿no? Porque claro, tú hablas y hablamos de largo plazo, hablamos de saber esperar, y al final, cuando estás gestionando un fondo, ya no solo se trata de que has encontrado una buena compañía, sino que además tiene que ser la compañía que el mercado reconozca pronto para que suba y tú puedas decir, este año he tenido una rentabilidad razonable. Sí, normalmente eso no pasa, ¿no? Y no te lo suele reconocer. Muchas veces pues compras la compañía y luego la compañía cae un 30% y al final, después de 4 años, o de 2, o de 3, o de 7, el mercado te lo reconoce, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces para ese cliente que te dice, no, si yo compré una gran compañía? Bueno, la compañía que tienes es genial. Sí, pero bueno, hemos caído un 30%. Tienes carteras en general diversificadas. En nuestro caso, en el fondo internacional, pues en el entorno de 30 compañías. En el fondo ibérico, pues por encima de 20 compañías. Y eso te permite que normalmente pues las problemáticas de una compañía a corto plazo no son las mismas que las de otra compañía a corto plazo, con lo cual pues una está marcando máximos históricos y otra mínimos históricos, ¿no? Esto suele pasar en muchas ocasiones a la vez. De todas formas, has comentado una cosa que me ha llamado la atención porque has dicho una cartera diversificada de unas 30 y pico en el internacional, 30, 32 en el internacional y 20 y algo en el 26, me parece que vi hace tiempo en el ibérico. Y claro, y por otro lado eso me lleva a otra pregunta, porque es verdad que claro, hay una diversificación y por tanto diluyes el riesgo en ese aspecto, pero también tiene cierta concentración, es decir, una inversión en convicción cuando estás invirtiendo, además lo que has comentado de buscar, por ejemplo, empresas en Reino Unido que pudieran tener ciertos, que están en un entorno de problemas, me parece muy contraria, muy interesante la idea, ¿no? Entiendo que es un sitio para buscar ideas contrarias de este estilo. Y la cuestión es, en este entorno, cuando invertís en realidad, para mí veo pocas empresas, ¿no? Compras otros fondos, a lo mejor tienen 200 o 1000 acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vivís vosotros la cartera? Es decir, no, tengo 25, 30 acciones, no son muchas.
está diversificado a nivel de riesgo, pero tengo que tener muy claro lo que estoy haciendo. Sí, desde luego, es una cuestión de ¿Cómo lleváis eso en la gestora vosotros? Es una cuestión de hacer un buen trabajo, un trabajo extenso de análisis, de tener mucha convicción, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo. De todas formas, a veces tienes, en el caso del Fondo Ibérico, 20 y tantas compañías y una de ellas puede ser, por ejemplo, Corporación Financiera Alba. Corporación Financiera Alba, dentro de la compañía, tiene es un holding 10 o 15 compañías, o en el caso del Fondo Internacional, Fairfax India, que también es un holding de compañías, ¿no? O en el caso de Naspers también diversos negocios, ¿no? Entonces, bueno, a veces las compañías están diversificadas en otras compañías, en otros negocios diferentes, en otras áreas geográficas diferentes, con lo cual también nosotros somos un equipo pequeño, relativamente pequeño, de 3 personas y al final los recursos son los que son, con lo cual para conocer muy bien las compañías no puedes tener muchas compañías. Claro, no. Ese es nuestro entender del negocio, ¿no? Entonces preferimos tener pocas cosas y entenderlas muy bien que muchas y que empiecen a llegar los errores, ¿no? Cuando intentas abarcar demasiadas compañías. Ahí la cuestión que se pone encima de la mesa cuando sucede esto es, si yo tengo un montón de compañías, 300, ¿no? Todas de los índices 600 europeos, pues bueno, muy lejos no me voy a ir de los índices, ¿no? Sí. Con lo cual, pues poco me van a decir como gestor, ¿no? No me voy a ir muy lejos de los índices, pero cuando tienes 30 compañías, te puedes ir muy lejos de los índices en cualquier momento. Para bien y lo puedes hacer para bien. No, desde luego, en nuestro caso el éxito está ahí. En nuestro caso, en los últimos... Claro, pero el éxito y el riesgo también. En nuestro caso, en los últimos años ha sido para bien, pero claro, el cliente tiene que entenderlo. Porque a largo plazo habrá muchos momentos en los que sea para bien, pero muchos otros en los que sea para mal. Más volátil a lo mejor. Efectivamente, en nuestro caso en el Fondo Ibérico, pues que es un 80% España, un 20% Portugal, creo que hay una compañía a día de hoy del IBEX 35, con lo cual lo que haga el IBEX 35 a nosotros nos va a afectar más bien poco, ¿no? Es verdad que hay una correlación entre lo que hace el IBEX y lo que hacen las pequeñas compañías, ¿no? Pero bueno, por nuestra suerte, pues el haber estado descorrelacionado en los últimos años, el no tener bancos, el no tener telefónicas, el no tener Inditex, el no tener eléctricas, pues todo eso ha jugado a nuestro favor en los últimos años, ¿no? Esperamos que siga siendo así. Yo creo, de hecho, que ahí está un poco la diferenciación, ¿no? O sea, ese tipo de portfolios es el que puede, dentro de unos años, como comentaba Lorenzo, marcar a Oros como una gran gestora, ¿no? Bueno, y cuéntanos un poco cómo fue la creación de este equipo de 3 personas, porque creo que se parece, ¿tienes alguna historia parecida a la nuestra? Nosotros nos conocimos haciendo Aikido y de eso ha salido nuestro proyecto empresarial. Vosotros sé que sois un grupo de 3 que os lleváis genial también, que lleváis mucho tiempo trabajando juntos. ¿Cómo surgió esa amistad y cómo habéis acabado como equipo de inversiones, ¿no? Pues yo conocí el primero a Javier, coincidimos en una comida y era la persona que estaba sentada a mi lado, empezamos a charlar y a compartir ideas de inversión, coincidimos en algunas compañías y sí, se fraguó, ¿no? una amistad y una relación también profesional en el sentido de retarnos, ¿no? Y de intentar mejorar pues lo que hacemos con otros inversores, ¿no? El intentar mejorar nuestro proceso y cuando surgió en nuestra antigua casa la oportunidad de incorporarme, pues Javier me lo propuso y lo hice encantado, ¿no? Y poco después, un año y pico después, pues Miguel, el tercer miembro del equipo, que jugaba conmigo a las squash desde pequeño, que también era parte de ese equipo en el que discutíamos ideas de inversión, pues al final esto, cuando tú haces crecer un equipo, lo que intentas es rodearte de la gente que conoces, que piensa como tú, que crees que tiene la capacidad y que te puede ayudar y otras competencias que te pueden hacer mejorar y seguir creciendo juntos, ¿no? Con lo cual, pues un paso natural dentro de que éramos personas diferentes, ¿no? Pero Miguel y yo nos conocíamos precisamente, que es lo que ustedes tienen en común, del mundo del deporte. Jugábamos juntos al squash desde que éramos muy pequeños, ¿no? Muchas veces él y yo hemos dicho que a veces nosotros lo hemos dicho, lo hemos expresado de esta manera, que conoces mejor a la gente a veces cuando la conoces en el tatami, ¿no? Pues igual en este caso, en el tema del deporte en general, ¿no? En realidad yo entiendo que eso pasa, ¿no? Que al final conoces a una persona por un ámbito y luego resulta que tienes un montón de sinergias que puedes emplear en otro. Sí es cierto. Lo que pasa es que esta es muy rara, porque una persona que le guste los mercados financieros desde tan joven y además que juegue al squash, yo creo
creo que es Y dos. una doble, sí, dos personas. Dos que se junten, es raro. Es una doble casualidad bastante, Ser bastante value buena, investor ¿no? en este país, ahora cada vez hay más, pero hace unos años era una cosa Sí, bastante rara. Era ser Es raro, verdad sí. que ha ido creciendo, sobre todo la gestión independiente, la gente que hace las cosas más con una visión de largo plazo, pero bueno, todavía pues miramos cuántos proyectos independientes hay en la industria y es que en total, en términos de activos, pues no llega al 10% de la industria, hay ¿no? tanto, es muy Con Con lo cual, a pesar del ruido y que se da en medios y demás, con el tema de la gestión independiente, pues todavía es muy residual, desde luego. Y se me ocurre una pregunta que es, vosotros tres sois el equipo gestor y ¿cómo tomáis las decisiones entre los tres? Sí, yo creo que eso es un rasgo que nos define bastante a nosotros con respecto a otros equipos, ¿no? Nosotros, los tres miembros del equipo, tomamos las decisiones por unanimidad, porque uno cuando normalmente analiza una compañía, cuando la termina de analizar, está 3 semanas, 1 mes, 3 meses, el tiempo que haga falta, pues sale como ilusionado de esa idea porque es una idea brillante y quiere comprarla, la termina a las 5 y antes de que cierre el mercado Ya, tiene que estar, quiere comprar ¿verdad? esa idea e incorporarla en la cartera, ¿no? El caso es que la otra persona que está a tu lado te dice, no, si yo no lo voy a mirar ahora, lo voy a mirar la próxima semana, ¿no? Y te vas enfriando, la otra persona no se enamora de esa idea, ve la idea de Claro. inversión con otros ojos, ¿no? Con lo cual, eso hace que el proceso sea un poco más lento, un poco más polémico, un poco más de discusión, pero pensamos Pero que que es un se proceso depure mucho, ¿no? de más calidad, claro. Al final nos hace en muchas ocasiones tener mucha liquidez, pero pensamos que las ideas de inversión que incorporamos pues son de más calidad. Pero eso debe dar mucha rabia, ¿no? Porque yo analizo una compañía y vengo todo enamorado y mírala, y van, no la mira. Ya la miraré. Digo, vámonos que te voy a ver en el dojo esta tarde y Sí, vas pero- a ver tú lo que vas a dar un Pero pino. al final te estás jugando tu dinero. Yo creo que eso es una cosa que es una discusión sana en el sentido que tú no quieres tener razón. Tú lo que quieres es no perder dinero. Hombre, ¿no? no, eso es- y, al eso final, es- y al final yo creo que algo que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Que somos un equipo gestor joven, que los tres, comentábamos antes, que los tres vivimos de alquiler, tenemos todo nuestro patrimonio invertido en los fondos, con lo cual pues el fin último es generar la mejor rentabilidad para el cliente, ¿no? Más allá de egos o de personalismo, ¿no? Que ese cliente eres tú. Sí, también. sí, desde luego, Que ese desde luego. cliente eres Lo tú. hago por mí, Ese evidente. cliente. El cliente es el segundo, ¿no? El primero somos nosotros, Absolutamente. nuestro dinero, el de nuestra familia, que somos los principales inversores en los fondos, ¿no? Eso desde luego. Eso es muy importante que sea así y además es la mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Porque al final pues estás trabajando para ti, todo el que se va sumando al proyecto, bienvenido sea, ¿no? Sí, nosotros decíamos que este proyecto nace con la idea de nuestro proyecto de cómo canalizar el ahorro nuestro, de nuestra familia, de amigos y de la gente que ha ido confiando en nosotros a lo largo de los últimos años, ¿no? Pero era un proyecto que nacía pues, de la forma en la que nosotros nos gustaría que en otro sitio nos trataran, ¿no? Y cuéntanos ese salto, porque vosotros estáis muy cómodos en vuestra anterior gestora, ya tenéis vuestro equipo, vuestros fondos, vuestro track record, un track record espectacular, estáis haciendo un gran trabajo y de repente, proyecto nuevo, gestora nueva y todo lo que es lanzarse a un proyecto nuevo. Eso es un gran reto. Sí, se unen dos cosas, ¿no? Yo creo que el grupo Qualitas o la gente del grupo Qualitas, que son nuestros socios que buscaban tener esa pata de... Ellos son un grupo inversor que tiene renovables, fondos de fondos, private equity, y querían tener la pata de gestora de fondos y nosotros que queríamos tener, digamos, la independencia y la capacidad de poder decidir en un proyecto que fuera nuestro y que a largo plazo pues pudiéramos tomar las mejores decisiones pensando en el interés del partícipe, ¿no? Con lo cual pues se dio la oportunidad de unir fuerzas y así nace el proyecto de Oros. De todas formas, el Oros ahora es hace un año, ahora, ¿no? Está más o menos un año. Efectivamente, hoy hace un año que... ¿Hoy, casualmente? Hoy casualmente, hace un año desde que se aprobaron... Claro. Desde que se aprobaron los fondos, pues un par de días después se empezaron a invertir y sí, un primer año en el que los resultados no han sido los mejores, pero bueno, es verdad que esto es una visión de largo plazo. Nosotros... Han sido los mejores porque no lo han sido. No, para ti desde ni para luego, nadie. nosotros, Para Oros, claro, eso. evidentemente los resultados no han sido los mejores, pero nosotros no trabajamos tanto con los resultados, sino con los potenciales con los que Claro. los fondos están ahora mismo y los Exacto. potenciales, en el caso de nuestra Yo creo que eso es una de estrategia. las cosas que hablábamos Sí, antes, desde ¿no? luego. Es decir, yo compro una gran compañía, lo cual no quiere decir que el mercado lo reconozca hoy, porque los tweets de Trump
Sí, Y el negocio desde de mi luego. empresa no tiene Nosotros, nada que ver. nosotros al final lo que trabajamos es el potencial de los fondos y el potencial de los fondos, aunque todavía el mercado en líneas generales no ha caído mucho, pero está en máximos históricos desde que lo publicamos trimestre a trimestre, desde 2014, con lo cual, de hecho, nuestro grado de inversión de los fondos, es decir, es máximo, la liquidez es mínima. Eso nos dice un poco la convicción que tenemos ahora mismo de lo que tenemos en cartera, ¿no? Porque En el ya he ciclo escuchado, actual, ¿no? ya he escuchado dos veces esto. En este momento donde todo el mundo dice final de ciclo, que viene recesión, que el mercado está muy caro, bla, bla, eso es lo que escuchas, ¿no? Pues dos Máxima veces inversión. he escuchado decir, tengo la mejor cartera de hace muchos años en términos de potencial. Sí, ¿Esto sí. a ti qué te parece? Es que yo creo que hay esa dicotomía en el mercado de que lo que hablamos antes, de las grandes compañías que no tienen ningún pero, esas compañías perfectas que están a precios pues caros, ¿no? En un mundo en el que el bono español a 10 años está por debajo del 1%, pues la gente está dispuesta a pagar más por la calidad, ¿no? Y esas otras compañías en sitios en donde no hay muchos analistas, como comentábamos antes, o que tienen algún problema puntual, que pueden verse afectadas por aranceles, o que están en zonas geográficas como el Brexit donde hay problemas, o que el mercado no termina de entender bien, o que penaliza alguna cuestión por algún motivo, pues bueno, ahí es donde vemos oportunidades, ¿no? En materias primas, mercados que durante los últimos años han sufrido mucho, ahí es donde estamos viendo las oportunidades. Y otra cosa que se me viene a la cabeza es, una de las cosas que se oye, quizás un poco más técnica, es que el mercado en términos generales está sobrevalorado, ¿no? Pero yo también tiendo a pensar que está sobrevalorado en una parte, sobre todo la parte que tiene mayor cobertura de analistas, pero luego sigue habiendo un fondo de mercado enorme que en realidad hay mucha empresa muy infravalorada, ¿no? Quizás tienes que abrir un poco más el abanico, ¿no? Entonces, si vosotros estáis ahora en una inversión muy amplia, ¿no? ¿Cómo ves la idea de si el mercado en términos generales siguen habiendo buenas oportunidades de inversión o consideras que estas que son más glamour resulta que están copando la realidad y que el mercado está caro en términos generales? Yo creo que es ir a un análisis compañía por compañía, ¿no? Hacer tus números, hacer tu trabajo. En un momento en el que yo tampoco veo que la economía, que pueda haber una gran recesión, pero sí es verdad que hay ciertos desequilibrios en el mundo, ¿no? Que te decía antes, el bono español, que el bono español a 10 años esté por debajo del 1%, pues puede ser irreal para ciertas compañías que estén endeudadas, ¿no? Pues habrá que normalizar esa situación y eso sí que es un riesgo, ¿no? Quizá el comprar renta fija, eso también puede ser un riesgo, ¿no? Quizá el inversor lo percibe como un sitio seguro y quizás sea todo lo contrario, ¿no? Sí, sí. Es ir haciendo el análisis de cada compañía, de cada activo en el que uno piensa invertir y... Como decía Warren Buffett, empezando por la A, ¿no? Efectivamente. Y ya hasta la Z. El mundo ha cambiado mucho y las percepciones, y el mercado ha cambiado mucho después de la gran crisis y después de todo esto. Y claro, las percepciones han cambiado. Lo que antes se llamaba renta fija y era seguro, ahora ha dejado de ser tan seguro. Sí, yo creo que, y también vivimos con el miedo en el cuerpo, ¿no? Yo creo que el 2008 nos queda demasiado cerca. Fíjate, el otro día leía yo una historia de Warren Buffett sobre Graham. Y Graham, que había vivido la Gran Depresión, en los años 50 aún estaba obsesionado de que iba a venir otra gran... No, Claro, es que tiene... otro gran del 29. 20 años Entonces, después, sí. iban a decirle cosas y decía, no. Y aún estaba obsesionado. Es decir, Sí, hoy en día las compañías, por ejemplo, están menos endeudadas, es que Claro, hay una el depuración sistema fantástica. financiero está menos apalancado, en cierta forma las economías son más flexibles, es verdad que por el lado de los estados están más endeudados y eso es un riesgo, pero en general el sector privado pues es mucho más sano, mucho más flexible, mucho más innovador, yo creo que está mejor construido de lo que teníamos De lo que era hace 10 años, te ¿no? encuentras muchísima gente dice, no, es que ahora va a haber un crack del 50%, que yo no me lo creo. Porque no lo veo con ningún Puede ser, tipo. ¿no? Pues eso, Puede ser. tampoco Todo se puede puede descartar ser. nada, ¿no? Pero si uno mira hacia atrás y mira lo que ha pasado en los últimos 90 años, pues solo ha habido 3 caídas de más del 40% en los últimos 90 años en el Standard & Poor's. Entonces, pues pensarse que eso va a pasar el año que viene o el siguiente puede pasar, pero podría ser, pero... que eso sea el caso base, sobre todo cuando las valoraciones tampoco son de burbuja, ¿no? Claro. Yo tiendo más a pensar lo que tú dices, que estamos un poco obsesionados por lo que hemos vivido Sí, y seguimos. que cuesta mucho cicatrizar las heridas cuando se vive un 2008 o un 2009, lo que se vivió, ¿no? Entonces, Efectivamente, cuesta todo el tanto mundo... cicatrizar. es que cada vez que hay cualquier mínimo problema, pues muchísima gente pone las carteras en liquidez otra vez porque, Sí, sí. porque no Se quiere magnifica, ¿no? Se que magnifica. eso vuelva a pasar, ¿no? Con lo cual, efectivamente, como tú dices, se amplifican los efectos, ¿no? Y, sin embargo, yo también soy de tu misma opinión de
vamos, transmitir optimismo porque hay muchísimas compañías haciéndolo muy bien y a precios, como decías tú también, a precios muy razonables. Sí, sí, desde luego. Otras muy caras, pero muchas a precios muy razonables. Y además creo que ha habido ahora un gran momento para los gestores value, para los que hacen sus propios análisis, y es que cada vez hay menos compañías seguidas por analistas. Sí, ¿no? Con la directiva MiFID II yo creo que lo que ha pasado es que muchas de esas empresas han dejado de tener cobertura, con lo cual pues sí es verdad que vuelven a aparecer esas oportunidades, pero yo creo que, de todas formas, creo que el mercado español en general y el mercado ibérico es un mercado bastante eficiente en comparación con otros mercados en los que hay menos análisis, ¿no? Así que el mercado español, pues hay muchísimos fondos pequeñitos intentando aportar valor y yo creo que en los últimos 10, 15 años esa ineficiencia se ha cerrado un poco. Se está notando, ¿no? Sí. También es verdad que es un mercado con no muchas compañías. Es un mercado pequeñito, es verdad que el mercado español no hay es un muchas mercado compañías y al final, en cuanto llevas 5 años en el mercado analizando, prácticamente te conoces lo que hay, ¿no? Desde luego. Eso también. Y bueno, ¿qué esperáis ahora? ¿Cuál sería tu deseo en Oros para tu cartera, para el trabajo que hacéis, para todo vuestro proyecto? Bueno, al final seguir generando, igual que hemos hecho, rentabilidades buenas a largo plazo, ¿no? Nosotros yo creo que nuestros objetivos pueden ser intentar, que no es nada sencillo, generar rentabilidades a largo plazo del 10%, hay que aspirar ahí. Históricamente en la estrategia ibérica hemos generado un 14% anualizado, en la estrategia internacional un 12% anualizado, con lo cual no ha sido nada sencillo, no es nada sencillo y no lo será a futuro, pero bueno, creemos que podemos hacerlo y trabajar duro para seguir generando esas rentabilidades, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay mucho talento, ya lo habéis demostrado en vuestro anterior trabajo, como estabas diciendo, en Netas Record, y poco a poco el mercado lo deberá reconocer como cuando hay una buena compañía, ¿no? Y se reconoce también a largo plazo, ¿no? Siempre... Sí, desde luego, con un poco de paciencia, si uno ha hecho el trabajo y el valor tiene oculto aflora. esa visión de largo plazo, pues terminan, digamos, siempre decimos, ¿no?, que si estás invertido en compañías bien gestionadas, pues terminan pasando cosas buenas, ¿no? Eso es lo que termina pasando. Muy ¿Algo interesante. más que decir? Yo creo que me he quedado muy a gusto con la conversación. Me parece que muy divertida y interesante escucharte, Alejandro. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te invitamos cada vez que te apetezca a una conversación más y muchas gracias por venir. Nada, muchísimas gracias a ustedes, un verdadero placer. Pues está aquí una tarde más en Casting Strategies. No olvidéis suscribiros al canal, solo hay que hacer clic en la campanita y esperar nuevos vídeos. Gracias y hasta otra vez.